Faltan poco más de 50 días para las elecciones generales de octubre. Los candidatos recorren distintos puntos y barrios de la ciudad de La Plata. Estamos en compañía de Ana Rusconi, que es candidata a primera concejal por Podemos. Buenas noches, Ana, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Sandra? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo están trabajando de cara a octubre? Mira, primero agradecerte la invitación porque la posibilidad de difundir en los medios las propuestas del Podemos y el análisis que hacemos de la realidad que vivimos los argentinos no es lo que abunda, digamos. Nosotros no tenemos disposición de los grandes medios y demás, entonces siempre es muy bienvenidas las invitaciones para difundir. Primero nos preparamos con mucha alegría de haber pasado estas PASO, ¿no? Que en realidad nosotros entendemos han sido planteadas más que nada lejos de hablar de la democratización de los partidos como un obstáculo para, bueno, aquellos que tenemos una propuesta distinta de modelo de país y de política para los argentinos y para cada una de las localidades. Así que ha sido un desafío muy grande y logramos pasarlo. Y a partir de eso, bueno, en primer lugar, analizando los mensajes que dejaron estas elecciones y peleando por en octubre poder llegar a, en mi caso, el Consejo Deliberante de La Plata, como un lugar desde donde el pueblo pueda seguir la lucha que está planteada hoy en las calles por los reclamos que hay vigentes, ¿no es cierto? Hablaste recién de llegar al Consejo Deliberante. ¿En qué proyecto comenzarías a trabajar? Mira, yo creo que hay un tema en la ciudad de La Plata que es fundamental, que marca un antes y un después, que es las inundaciones, ¿no? Nosotros venimos de la movilización del día de ayer, convocada por las asambleas barriales, una movilización muy nutrida y que sigue planteando a 5 meses de la inundación cosas que se tendrían que haber resuelto de inmediato, es decir, el resarcimiento económico, y no estamos hablando de los préstamos, con lo cual nosotros, tema con el que no estamos de acuerdo, porque aquí hay una responsabilidad del Estado nacional, provincial y municipal en el hecho de que se haya producido el nivel de inundación que se produjo, porque La Plata se ha inundado con anterioridad. Hay informes que vienen desde el año 2003 que avisan que esto iba a suceder porque La Plata se ha inundado con cantidades de agua menores a las que cayó, que efectivamente fue inusual. Pero, digamos, hay una responsabilidad empezando por el gobierno nacional hasta el municipal, y aún no se ha resuelto los subsidios para las pérdidas que tuvieron miles de personas acá en la ciudad de La Plata. Es decir, se habla de préstamos, o sea que la gente tiene que devolver algo de lo que no es responsable. Entonces, el resarcimiento económico, las obras, porque realmente nosotros lo que vemos es que se están haciendo cosas que atienden más a lo visual, pero si nosotros hablamos de evitar una nueva consecuencia ante una caída de agua como la que sucedió, un poco menor, estamos hablando de obras de gran envergadura. Estamos hablando de levantar zonas de la ciudad, y eso no se resuelve con los 2.000 millones por los cuales se inundó la provincia y el municipio. Dicho sea de paso, endeudamiento que vamos a pagar los ciudadanos. O sea, nosotros tenemos la propuesta de que no ese es el camino es reclamar la coparticipación federal, la plata que se le debe a la provincia de coparticipación federal, la plata que se le debe a los ciudadanos de la provincia y de la ciudad de La Plata del fondo de conurbano, porque si no siempre somos los mismos los que pagamos los platos rotos. Y después la justicia, o sea, aquí se sigue negando la cantidad de muertos, manipulando la cantidad de muertos que hubo el 2 de abril. ¿No? Entonces creo que una de las primeras cuestiones es que el Consejo Deliberante pelear para que se ponga a la altura de estos 3 puntos, de dónde sale la plata, los subsidios a los damnificados, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las obras de gran envergadura, porque, ¿qué puedo decir? Uno tiene que creer que quienes sostienen este modelo nacional y popular, supuestamente, y que de nacional y popular no tiene nada, van a garantizar después de octubre hacer esas obras y demás. Yo creo que la realidad muestra que no. Y que acá hay un montón de discursos que tienen que ver con octubre y que después
Otro de los temas que realmente son muy preocupantes, más allá del tema inflación y de aumento de precios, tiene que ver directamente con la falta de seguridad. ¿Qué opinión te merece esta instalación de gendarmes en distintos barrios de la región? Yo creo que seguimos haciendo cosas, sigue haciendo cosas, mejor dicho, el gobierno, que tienen que ver más con dar una respuesta visual a los reclamos de la gente. Yo te hablaba en un principio del mensaje que dejó las elecciones de agosto. Sí. Yo creo que la gente claramente le dio un cachetazo a esta política, ¿no es cierto? A una política de 10 años, de un discurso que en la realidad vemos es de otra manera. Y si nosotros hablamos de seguridad, tenemos que hacer un recorrido, porque para digamos, enfrentar la situación de inseguridad que vivimos cotidianamente, con niveles de violencia terribles, donde quienes somos, bueno, yo soy mamá, soy docente, además, entonces veo desde distintos planos la situación, vemos con mucha preocupación cuando tus chicos salen a la noche, cuando salen a andar por ahí, y entonces, pero si no se habla de una política integral y profunda, con cámaras o personal caminando por la calle o gendarmes que tendrían que estar cuidando las fronteras ante el narcotráfico y demás, eso es show. Yo creo que acá hay un problema, que es que se sigue sosteniendo una política que viene desde el menemismo hasta la actualidad, porque con Menem, en el medio de las privatizaciones y la miseria, empezó el negocio de la seguridad privada. Después, tengamos en cuenta que en la Argentina hay 700 empresas de seguridad privada que mueven 3.200 millones de dólares anuales y que tienen más de 160.000 personas empleadas, o sea, el doble de las fuerzas de seguridad, sí. ¿No es cierto? Entonces, ese negocio, que luego con De la Rúa también se metió se entrelazó con el negocio inmobiliario, con la seguridad en los country y demás, tiene vinculaciones con sectores de la policía, con sectores del Poder Judicial, desde ya con sectores del Poder Político, y hay nichos de negocios, prostíbulos. Hace poco un intendente, ¿no es cierto?, que lo encontraron, sí, en el prostíbulo y dijo que no sabía dónde estaba, más o menos, con los prostíbulos, con la trata de personas, con el narcotráfico, con la violencia en las canchas. Entonces, hablar de seguridad es hablar de una política activa, de denuncia de esta situación, de que el castigo central sea para los jefes, porque aquí hay un problema que se ha agudizado terriblemente del menemismo para acá, y ahí tengo que nombrar, por un lado, el gobierno de Duhalde, ¿no?, con el cual la Argentina pasó de ser un país de tránsito de la droga a ser un país cocina, ¿no?, un país donde se elabora la droga, y desde ya el gobierno de los Kirchner, que como es de público conocimiento, sus campañas electorales han sido solventadas con aportes de distintos carteles y ha habido asesinatos al respecto y demás. Entonces, si aquí no se toma el problema de la droga y del narcotráfico, que está haciendo estragos entre nuestros jóvenes, que los pone como rehenes del delito, porque son dos cosas que están vinculadas. Hoy un joven drogado asesina por 10 pesos y no tiene ni siquiera conciencia de lo que está haciendo. Entonces, siempre la carne de cañón y la penalización es hacia los jóvenes y no se toca a los jefes, a los responsables de esta situación. Entonces, nosotros creemos que es importante trabajar desde lo municipal, lo provincial y lo nacional, con proyectos que atiendan, por un lado, a la organización activa en los barrios, así como nos organizamos para pelear por el salario, por el presupuesto, sí, y demás, para enfrentar este tema del narcotráfico, para organizarnos por manzanas, para tener prevención para los jóvenes, pedir programas que sean gratuitos e integrales para aquellos que han caído en la adicción. ¿Este es el proyecto de Podemos? Sí. ¿Y que se puede llevar a cabo o se puede ir por un lado contra el narcotráfico y por el otro? Porque la gente quiere respuestas ya. Ya, sí, las respuestas, claro, efectivamente. Lo que pasa es que poder se puede en la medida de que, por eso nosotros planteamos, las elecciones son un espacio que te permiten discutir y donde hay que actuar en el plano de lo legislativo, etcétera. A la vez, esto no se resuelve si no es con políticas activas en la calle. Y el Podemos es una fuerza que está
conformada por todas personas y fuerzas políticas, como Unidad Popular, el PTP, el MST, que venimos de una larga trayectoria de organizar y de pelear el protagonismo de la gente en las calles. Sin ir más lejos, digamos, este triunfo popular que ha habido en relación al impuesto a las ganancias, ¿no?, que el gobierno lo ha manipulado, lo ha hecho hasta octubre, pero que no deja de ser un triunfo parcial, tiene que ver con las movilizaciones que se vienen peleando y de las cuales hemos sido protagonistas desde el 2011 hasta el día de hoy. Es el reclamo puntual de los trabajadores. Exactamente. Cuando ustedes recorren los distintos barrios de la ciudad, ¿con qué se encuentran? ¿Qué es lo que la gente les pide? Mira, básicamente hay mucho descontento con la situación económica, ¿no es cierto? El tema de la inflación que hemos logrado también con la lucha popular que el gobierno la ponga en agenda, como la inseguridad y demás, porque eso es producto del cansancio y del hartazgo y también del cachetazo electoral, tiene consecuencias, tiene un impacto muy fuerte en los ciudadanos de la Ciudad de La Plata. Por un lado, porque todo aquel que tiene un comercio, pensemos que en la Ciudad de La Plata hay muchísimos empleados estatales, profesionales, si bien también hay mucho trabajo en negro, ¿no?, pero todo aquel que es asalariado ve cada vez más reducido su poder adquisitivo. Por impuesto a las ganancias, por la inflación. Entonces eso tiene un impacto directo en el comercio, que también este año se ha visto muy afectado por la inundación y no ha logrado recuperarse de la inundación. Nosotros para las PASO pudimos estar en una reunión con la FELP, la Federación Empresaria de La Plata, donde ellos nos decían, fue un cachetazo del cual no nos pudimos recuperar todavía y los gobernantes no entienden, nos decían ellos, que si no apuestan a levantar el comercio y demás, este es un círculo que va en decadencia. Entonces, hay un tema que es la inflación y en los barrios se nota muchísimo más, porque nosotros fuimos artífices y empujamos la asignación universal por hijo, pero como una medida paliatoria en el corto plazo, no como una medida eterna, porque aquí el problema es el trabajo. Es la fuente de trabajo para los jóvenes y para todo el mundo, para las familias, para poder tener un ingreso que te permita resolver alimento, educación, salud. Y hoy seguimos yendo a los hospitales, a las salitas que no tienen nada, a los hospitales con largas colas que tenemos que hacer los ciudadanos para poder ser atendidos, y siempre recae en el mismo punto. Entonces, en vez de, digamos, que eso es una propuesta de Podemos también, en vez de aplicar que se derogue el IVA a la canasta de productos, eso ayudaría muchísimo a que la inflación no la paguemos los trabajadores. Y el otro punto es los impuestos progresivos a la renta financiera, a los terratenientes, que aquí en el cinturón verde vemos también la situación de los pequeños y medianos productores que hace poco han movilizado pidiendo maquinaria, semillas, ¿verdad? Así que lo de la inflación también es un punto importante y desde el municipio debe reclamarse en relación a esas cuestiones. Muchas gracias, Ana. No, gracias a vos, Sandra. Y en el próximo bloque vamos a continuar hablando de la inflación, de las medidas del gobierno y cómo enfrentar este problema y qué otras modificaciones se van a tener en cuenta por el gobierno kirchnerista. Pausa, ya venimos.